Vamos a seguir con Café y Té. En la última parte hablamos de constelaciones familiares. En alguna ocasión ya hemos hablado de este tema y hoy queremos que Mariela Maza, nuestra terapeuta transpersonal, nos cuente un poquito más en qué consiste y sobre todo qué nos puede ayudar el tema de las constelaciones en nuestra vida. Muy buenas tardes, Mariela, bienvenida. Bueno, constelaciones familiares. Hablamos así rápidamente y resumimos qué son las constelaciones familiares. Bueno, las constelaciones son una herramienta o una técnica que podemos utilizar para poder observar conflictos que aparecen en nuestra vida cotidiana y que pueden estar relacionados con patrones que venimos repitiendo de nuestro sistema familiar, ¿sí? Patrones o formas de funcionamiento que venimos repitiendo de nuestro sistema, ¿no? De nuestra familia. Bueno, siempre repetimos patrones, porque parece que no, pero la persona que ha tenido en casa una educación, luego a la hora de dársela a sus hijos, repite, aunque a lo mejor durante una etapa eso no le gustaba para ella, pero es que como lo tiene como adquirido y aprendido, lo volvemos a hacer. Y con las constelaciones podemos desaprender todo eso, utilizar otros patrones, o ¿a qué nos ayuda? Sí, en realidad con las constelaciones lo que vamos a hacer es, la mirada de las constelaciones tiene que ver con la mirada más sistémica, ¿no? No miramos a la persona como persona independiente y personal, sino que miramos todo su sistema. Y podemos ver cómo a lo largo del tiempo y de generación en generación muchas veces se van repitiendo patrones, ¿no? No es solamente a nivel individual lo que hacemos en una terapia, sino que hay bloqueos o hay formas de funcionamiento que venimos repitiendo. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Situaciones que se van repitiendo de generación en generación, y cuando nosotros empezamos a rastrear y nos empezamos a dar cuenta que tenemos este bloqueo en nuestra vida, miramos hacia atrás y posiblemente a nuestros padres o a nuestros abuelos les ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces, lo que hacemos con las constelaciones y con diferentes movimientos o con la mirada en sí es observar el sistema en su totalidad y ver dónde está el desorden, dónde eso se desordenó, y es que eso hace que yo en este momento de mi vida tome un destino por ahí que no me corresponde y repita patrones que han repetido mis ancestros, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos. En algunos casos serán cosas muy graves, otras cosas serán detalles que hacen que tu vida no avance, ¿no? Dime algunos casos, sin nombrar a la persona, lógicamente, que se te han presentado en consulta y que seguramente mucha gente se vea identificado con ellos. Bueno, más que hablar de casos de consulta, ¿no? Casos en los que podemos ver que enfermedades que se repiten de generación en generación, patrones, ¿no? Abrirme a la abundancia, por ejemplo. ¿Sí? Sí, muchas veces pasa que si papá y mamá no han podido ser exitosos, o si papá no ha podido ser exitoso, yo no me permito ser más exitoso que papá, ¿sí? O tener una mejor vida que papá. Si mamá no ha tenido una buena relación de pareja, puede ser que yo no me permita tener una relación de pareja buena, ¿sí? En realidad tiene que ver con lealtades. Como somos leales a papá y a mamá, somos leales a nuestros sistemas, más allá de que estemos peleados con papá y mamá, ¿sí? Más allá de que no nos hablemos con ellos, hay una parte nuestra que es leal a ese sistema. Ah, bueno, es interesante. ¿Cómo se trabajaría? Porque yo sé que hay muchas terapeutas, en tu caso creo que también, que trabajáis con símbolos, ¿no? Para que esos símbolos representen a diferentes personas. ¿Se puede hacer constelación familiar para una sola persona o se puede hacer en grupo? ¿Qué diferencia hay entre hacerlo de forma individual o en grupo? La constelación en grupo es un grupo de personas en la cual nosotros elegimos la persona que va a constelar, la persona que va a observar su sistema, porque lo que hacemos es sacar, ¿sí?, nuestra imagen que tenemos, que muchas veces es inconsciente, de nuestro sistema hacia afuera para poder observarla mejor. Entonces, la persona que va a constelar elige los representantes, elige personas del grupo que van a representar a determinadas personas de su sistema familiar, que pueden ser personas, pueden ser padre, madre, puede ser un síntoma, por ejemplo, un bloqueo, ¿sí? Entonces puedo sacar a alguien que represente ese bloqueo, ¿sí? Y vemos y observamos cómo se va desplegando la constelación, ¿no? También pueden ser constelaciones, movimientos individuales en consulta, que lo podemos hacer con anclajes en el suelo, que son papeles, ¿sí? Y lo podemos hacer con muñecos,
¿sí? En realidad, cualquier cosa que nos sirva para sacar esa imagen mental, esa imagen de mi sistema que habitualmente es inconsciente, para poder observarla, nos sirve, ¿sí? Funciona cualquier método que nosotros utilicemos en ese sentido. Hay personas que prefieren quizás individual porque no quieren abrirse a otras personas bueno, no tendrían ni siquiera contar, ¿no?, lo que les ocurre, aunque sea una constelación en grupo, ¿no? Habitualmente lo que nosotros pedimos, ¿sí?, para poder empezar a trabajar son hechos neutros. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos salir del juicio, ¿sí? Entonces, al salir del juicio tenemos simplemente un hecho neutro. Un hecho neutro es mis padres se separaron, por ejemplo, ¿no? Sin contar cómo ha sido la separación, porque eso lo que haría es traer emoción y haría que traigamos juicios, ¿sí? La mayoría de las veces lo que sucede es que nosotros enjuiciamos a nuestros padres, ¿no? Nosotros creemos que, muchas veces nos pasa que nosotros creemos que hubiésemos hecho las cosas mejor que ellos. Diferente, eso, claro. Sí, diferente es otra cosa, pero el sentimiento de yo hubiese hecho las cosas mejor, lo que hace es que en este momento de nuestra vida nos reste fuerza. ¿Sí? Porque el trabajo de constelaciones en algún punto es integrar a papá y mamá en el corazón, decimos nosotros, ¿no? Integrar todo nuestro sistema en el corazón. ¿Eso qué hace? Que me dé fuerza. Cuando yo acepto que las cosas fueron como fueron y que lo que es, eso me posiciona de otra forma ante la vida. Y en vez de estar mirando hacia atrás, ¿sí?, mirando hacia lo que pudo ser y hacia lo que podría haber sido diferente, miro hacia adelante, miro hacia mi vida. Y eso me da fuerza, porque ahí conecto con los recursos que tengo en este momento y dejo de demandar, ¿no? Y en una sola constelación, en una sola sesión ya te das cuenta de cosas, se mueven también cosas. La persona tendría que constelar más veces, quizás, ¿no? No, habitualmente por algo puntual, en una sesión o dos sesiones lo vemos, ¿sí? Cuando son individuales, en una o dos sesiones eso se ve, se hace un movimiento, se intenta ver dónde está el desorden, se ordena, ¿sí?, se hace un movimiento para ordenar ese desorden y simplemente no hay nada más que hacer. Y si, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, si el problema es que la persona no es cariñosa y también ha pasado en todas sus generaciones atrás que no eran personas afectivas, ¿no? Ella tendría incluso que mostrarle cariño a sus familiares, a su madre, a las personas que tiene cerca para cambiar. Eso ya sería parte de un proceso terapéutico. Claro, ya ¿sí? sería después. Claro, eso sería parte de un proceso terapéutico. Lo que nosotros haríamos es ver, por ejemplo, si viene de una línea de mujeres, esto es simplemente un ejemplo, Sí. pero si viene de una línea de mujeres frías, que no pueden demostrar el cariño, sus sentimientos, observar en esa línea de mujeres hacia atrás quién fue la que tuvo que blindarse, ¿no? Porque seguramente esas mujeres, esa mujer aprendió que esa era la forma de protegerse y de cuidar a todas las que venían después de ella. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo me doy cuenta que hubo alguna persona, alguna mujer en mi sistema antes que yo, que se tuvo que enfriar, se tuvo que blindar y volverse gélida por sus circunstancias de vida, también me vuelvo más compasiva, porque es como una forma de proteger a las que vienen después. Esto es obviamente inconsciente, ¿sí? Pero eso lo podemos observar hacia atrás dónde está el bloqueo. Claro, cuando la persona que está constelando se da cuenta de cuáles fueron los motivos por los que, por ejemplo, su bisabuela, ¿no?, fue la que se blindó para el tema de ser, ¿por qué? Por las circunstancias, porque le cogió unos años malos. Porque su marido murió joven, porque se fue a la guerra, porque era violento, por lo que fuera, por lo que fuese. No juzgamos el hecho. Ya al saberlo, la persona que está constelando llega a entender la situación y cambia ella. Hay un movimiento, claro, hay un movimiento interno que se genera. Se genera un movimiento interno que tiene que ver básicamente con lo que me doy cuenta, pero también tiene que ver con lo que se ordena dentro del sistema, ¿sí? Entonces, ese movimiento hace que yo esté colocada en otro sitio. Que ya lo veas con otros ojos, claro, y actúes de otra manera, ¿no? Claro. Y cuando tú cambias, siempre se ha dicho que cambia lo de tu alrededor. Claro. ¿Esa es la sensación que han tenido las personas que han constelado al cabo de un tiempo? Sí, la verdad que sí. La verdad que las personas que han constelado, la mayoría de las personas han notado que algo se ha movido, que se han colocado en otro sitio, un sitio de mucha más fuerza,
¿sí? Porque a mí lo que me parece, lo que se ve, ¿no? Cuando uno ordena el sistema y coloca a papá donde tiene que estar papá y a mamá en el lugar que le corresponde a mamá, lo que sentimos es que tenemos mucha más fuerza para vivir nuestra vida. Si estamos demandando constantemente, o estamos en el lugar de papá o estamos en el lugar de mamá, nos falta fuerza para crear nuestra vida. Claro, ¿Sí? porque parece que estamos como tirando de ellos, ¿no? O ellos claro. tiran. Sí, no tenemos como, como el que estamos anclado a algo, ¿no? Claro, uno de los órdenes importantes que plantea Bert Hellinger es la jerarquía, y tiene que ver con esto, ¿no? Con que los padres siempre son los grandes para los hijos y los hijos siempre son los pequeños. Y esto no tiene que ver con una cuestión de mejor o peor, ¿no? Tiene que ver con que ellos llegaron antes a este sistema o a esta familia y nosotros llegamos después. Entonces, cuando ese orden no se respeta por circunstancias, porque muchas veces es difícil también respetar el orden. En una familia donde el padre muere joven, por ejemplo, es muy natural que el hijo mayor se coloque en el lugar del papá. ¿Por qué? Porque es lo que se hace en ese momento, la mejor opción que encuentran en ese momento, ¿no? Pero eso le resta fuerza a ese hijo mayor, claro, porque está en un lugar que no le corresponde, porque posiblemente eso tenga consecuencias a la hora de elegir una pareja, ¿sí? A la hora de sostenerse a sí mismo. Entonces lo que nosotros hacemos es ver dónde está ese desorden, quién es el que está ocupando un lugar que no le corresponde, que lo hizo por amor seguramente, pero en este momento no le corresponde ocupar ese lugar o está preparado para tomar su lugar en ese sistema. Y lo que hacemos es ordenar. ¿Para qué? Para que esa persona pueda mirar hacia adelante, pueda mirar hacia su vida y eso le dé fuerza. Es interesante todo lo que cuentas y yo sé y estoy segura que esto cambia a todo el mundo. Hay personas que quizás no encuentren un motivo para constelar, pero que incluso así, haciéndolo, se den cuenta de que tienen que mover algo en su vida, ¿no? ¿No te parece? Sí, a mí me parece una experiencia muy interesante, ¿no? Porque es muy interesante la experiencia en sí, ¿no? Poder observar desde otro lugar diferente, ¿no? Tomar conciencia de determinados aspectos de nuestra familia, de nuestro sistema y en última instancia de nuestra vida también. ¿Cómo estoy colocada yo en mi vida? ¿En qué ámbito de mi vida me falta fuerza? Muchas veces tenemos un montón de ámbitos de nuestra vida en los que estamos plenas, estamos felices, pero hay un ámbito en el que sentimos que nos falta fuerza, en el que sentimos que venimos trabajando un montón de tiempo y aún así siempre hay como una piedra en el camino, siempre, vale, eso se puede observar, ¿no? Claro, y hay que observarlo y cuando antes cambiemos, más libre vamos a ser y el camino va a ser más fácil, ¿no? Sí, no lo hacemos para cambiar, ¿no? Lo hacemos para que eso se ordene y para que nos dé más fuerza, ¿no? Para que esa energía de la vida, o Hellinger habla del amor, ¿no? Él dice que la energía que nutre todos los sistemas es la energía del amor. A mí me gusta llamarla energía de la vida, ¿no? Que es como un árbol que va fluyendo, entonces es como la savia. Cuando la savia fluye, el árbol crece. Si en algunos espacios o en algunos lugares hay bloqueos o hay atascos, eso no crece. Se queda ahí estancado. Se queda ahí. Entonces buscamos un orden para que esa energía, para que esa savia fluya, ¿no? Y todo pueda crecer y desplegarse y cada uno de nosotros pueda llegar a acceder a las mejores posibilidades que tenemos para nosotros mismos. Pues Mariela, si alguien está interesado en constelar, que además has comentado que en una sola sesión ya se notan cambios porque tú ya te vas colocando y colocas todo lo que tu sistema familiar ahí va colocándose, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo contactamos contigo? ¿Cómo podemos, tienes algún taller para constelar en grupo o es preferible primero constelar individualmente? La verdad que es un poco lo mismo, ¿no? Es como la persona se sienta más cómoda. Habitualmente yo hago sesiones individuales en consulta, pero también cada cierto tiempo armamos grupos, ¿no? Lo importante de las personas por ahí de grupo es que vengan una vez primero a representar para ver la dinámica y después sí ya puedan venir a constelar. Claro. A nivel individual da lo mismo porque somos dos, entonces se va viendo, ¿no? Qué necesita en cada momento y qué es lo que necesita ser observado en este momento. ¿Dónde te encontramos? Porque tú trabajas también para Avatar Psicólogos, que tenéis un centro en Marbella, pero también te desplazas a Estepona, que también pasas consulta en ocasiones. Sí, en ocasiones sí, estoy viendo aquí sitios en Estepona también y la idea es venir cada 15 días más o menos para poder pasar las consultas aquí y así la gente que viene de Estepona no tiene que desplazarse hasta Marbella.
Y te encontramos en Avatar Psicólogos. En Avatar Psicólogos. En la página, en la página Avatar. web de Avatar Psicólogos. Bueno, pues Mariela, muchas gracias por acompañarnos y ya sabemos, o actuamos para que nuestro sistema se coloque o vamos a seguir pues tropezando con la misma piedra que tropezó nuestra abuela, nuestra bisabuela, nuestra madre, y a lo mejor no lo sabíamos, ¿no? Que ese punto ahí nos estaba estancando, ¿no? Mucho mejor conocer lo que nos pasa. Gracias por acompañarnos. Gracias, María José. Nosotros con Mariela terminamos hoy nuestro café y té. Mañana volvemos, como siempre, a las 8 de la tarde con más cosas. Hasta mañana.